Cuando estábamos describiendo anteriormente las diferentes zonas de la autocaravana, hemos comentado que los asientos de la cabina de conducción son giratorios y se comparte este espacio con el comedor para hacer un comedor más amplio en forma de rotonda. Para girar el asiento, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que está en la posición más adelantada posible en el caso del asiento del conductor, ¿vale? En nuestro lado derecho del asiento localizaremos entre las diferentes palancas que hay esta en concreto. Esta en concreto es la que permite, si la acciono como os estoy enseñando, girar el asiento totalmente. Cuando haya girado hacia el comedor ya puedo ir retrasando con cuidado el asiento, siempre con cuidado porque no olvidéis que a nuestro lado tenemos el freno de mano, ¿vale? Entonces hay que ir jugando con la posición del asiento para no chocar con el freno de mano. Con el asiento del acompañante es mucho más sencillo, no hace falta asegurarse de que no choquemos con el freno de mano y simplemente accionaremos la palanca que os he indicado y giráis el asiento.